Queridos oyentes de Radio Sefarad, este año marca el 125 aniversario del primer Congreso Sionista Mundial que tuvo lugar en el Stadtcasino de Basilea, en Suiza, en agosto del 1897. Para conmemorar este evento decisivo en la historia judía, hoy tengo el placer de recibir a Sergio Edelstein, miembro del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, jefe del Departamento de Juventud Pionera y Futuras Generaciones. Sergio, buenos días. Buenos días, Roy. Un gusto estar contigo. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Tú fuiste uno de los invitados en las ceremonias conmemorativas de este hecho histórico. Ya han pasado unas semanas, unos meses desde este encuentro, o mejor dicho, reencuentro. ¿Qué recuerdo te deja ahora con un poco de distancia? Para mí fue muy emocionante como miembro del Ejecutivo sionista que soy, y como sionista desde que tengo uso de la razón. Para mí está en la ciudad y específicamente en los lugares donde Herzl soñó, el hogar donde vivimos hoy en día en Israel. Fue muy emocionante. También fue muy lindo poder ver gente de todas las latitudes en el mundo, judíos sionistas, que nos reunimos para festejar este encuentro. Ujú. Fue muy emocionante y creo que también es importante para poder transmitir a las futuras generaciones, a los jóvenes de hoy en día que muchas veces no se acuerdan de estos eventos históricos tan trascendentales para el pueblo judío, poder un poco acercarlos a lo que fue. Ujú. Y cuando hablas con ellos, ¿cómo le explicas la importancia de este primer Congreso Sionista Mundial de hace 125 años? ¿Cómo este evento marcó un antes y un después en la historia del pueblo judío? Ok, ahora por ejemplo vengo de Sudamérica, de una visita a las comunidades en general, pero específicamente a los movimientos juveniles, y hablar del primer congreso, si no lo relacionamos, digamos, con lo que ellos viven hoy en día, es muy abstracto. Ujú. Pero cuando le podemos decir que gracias a ese congreso, o desde ese congreso se gestó el hogar donde vivimos hoy en día, donde ellos vienen de vacaciones o donde vienen de Shnat Takshara a pasar un año, o donde escuchan la radio, es algo increíble. Pero hay que poner en un contexto. Yo creo que el Congreso, el primer Congreso sionista, hay que ponerlo en el contexto de que no nace de la nada, ¿ok? O sea, no sé en qué punto específico podríamos ponerlo al comienzo, pero no hay duda que la emancipación que se da decenas de años antes permite empezar a gestar esto. Por supuesto, hay que unir toda la situación de los judíos en la zona de Rusia y de Ucrania, en Europa, Dreyfus, ¿ok? O sea, el detonador para Herzl es muy complejo, pero hay un entorno que le permite a Herzl soñar con esto. Ujú. Sí, pues precisamente para hablar del contexto actual, para llamar la atención a los jóvenes de hoy en día, después de más de siglo que ha pasado desde el primer encuentro. En este contexto, hablando del presente, te pregunto, es una pregunta un poco pícara, si Herzl pudiera observar la situación en Israel hoy en día, ¿tú qué crees en 2022? ¿Bailaría en su tumba o se revolvería en ella? Yo no tengo ninguna duda, Roy, que bailaría. No Ok, tengo dudas, pero en absoluto. ajá, Y te digo por qué. Herzl, mi pensamiento, Herzl era un visionario. O sea, todo su pensamiento era un sueño que tenía 2000 años de gestarse. Y yo creo que si viese hoy en día, si viviese entre nosotros Herzl, estaría feliz. ujú, Como toda visión, no es algo que se plasma a la perfección.
O sea, cuando escriben al Neuland cómo él ve el Estado, indudablemente los pesimistas podrían decir que no estaría contento. Pero veamos la esencia de lo que él buscaba. Y la esencia que él buscaba, que él se buscaba, era la creación de un hogar nacional judío donde el judío pudiese vivir su judaísmo como una norma. Eh, Sabemos que Herzl escribió que primero, para retornar a Sion, primero el judío tiene que retornar a los judíos, ¿ok? Ujú. Y eso hay que entenderlo, porque eso es la base de todo. Cuando Herzl estaría acá entre nosotros caminando por Dizengoff, para no decir por la calle Herzl, ¿ok? Sí, Cuando claro. estaría caminando por Dizengoff en Tel Aviv y escuchase el hebreo, y escuchase que la gente habla temas que tienen que ver con el día a día del pueblo judío. Cuando viese la cantidad de gente que viene del pueblo judío, la gente que hace aliá, yo creo que estaría Mm. feliz, ¿ok? Cuando Sí. una razón es que él veía era la seguridad, cuando él ve, ¿sí? Viviese entre nosotros y viese soldados, policías israelíes, bomberos, ¿ok? O sea, una Mm. vida que la norma es esa. Yo creo que estaría, no tengo duda que estaría totalmente feliz. Pero Roy, perdón, es importante también aclarar que había algo en Herzl. Herzl no era religioso, ¿ok? Eh, no vamos a entrar ahora en una clase de historia, pero él no viene del mundo en su vida diaria, no era una persona religiosa. Y siguiendo la primera pregunta que me preguntaste, había también en la visión de Herzl, y otra vez, por eso estoy convencido que estaría contento, hubo un cambio no solo en el sueño de retornar a Sion, que 2000 años el pueblo judío soñó, sino también de la perspectiva de ver y vivir el judaísmo no solo como parte de una religión, Ujú. sino como parte cultural, como parte de un pueblo que no es es un mosaico, ¿sí? Y lo vemos hoy en día en Israel. ¿Sí? El mosaico Sí. cultural que hay hoy en día en Israel que se creó. Yo creo que para él sería algo feliz, judíos con unas tradiciones de este tipo y de otro tipo, judíos más religiosos, menos religiosos, pero todos con un común denominador. Ujú. Tenemos los valores que emanan del Mahamad Ar Sinai, de cuando fue de la Torah, que son comunes a todos. De ahí se desarrolló todo. Pero yo Ujú. creo por eso sería una persona feliz. Sí, siendo él no religioso, supo ver, o sea, supo tener la visión de una transición de la religión a la tradición, digamos, y es Exactamente. exactamente lo que vemos ahora, pues, entre religión y tradición, así se sostiene el Estado de Israel. Y para terminar, y como ya has abordado el tema de los valores, me has hablado de la importancia de tener ese hogar nacional judío, el tema de la lengua hebrea, los temas judíos que se hablan en la calle, siendo uno religioso o no, am, y la perspectiva de vivir el judaísmo como parte cultural. Hay más valores, tú ves, que sostienen todavía el Estado de Israel, que emanan del visionario que era Herzl. Sí, yo creo, y lo nombré y lo señalé hace un ratito, y Roy, dejando de lado toda la constelación política de Israel de hoy en día. ¿Ok? Ujú. Dejo totalmente de lado eso porque creo que estamos hablando de algo mucho más básico, ¿sí? Como es el sueño sionista. Yo agregaría lo que dije y que está relacionado con el objetivo de Herzl y que justamente está relacionado con los valores del pueblo judío, los valores más esenciales del pueblo judío. Yo creo que el valor de soberanía, ¿sí? Soberanía Mm. judía en el hogar nacional, pero una soberanía judía que no elimina la parte democrática que él se señalaba, Mm. de que hay otra gente, de que justamente el judaísmo, por lo que pasamos 2000 años, tiene que respetar a las minorías, o sea que creo que el valor de soberanía es algo esencial. Creo que Mm. también hay dos valores que son muy generales hoy en día en la humanidad, pero son valores milenarios del pueblo judío, nuevamente, desde Moshe.
y que es igualdad y libertad. ¿Ok? Ajá. El Estado de Israel, en base también a lo que soñó Herzl, es un Estado que hay igualdad. Y nuevamente, como te señalé, Roy, dejemos de lado toda la política del día a día, pero es un Estado que en la esencia es un Estado que la igualdad es un valor central y la libertad que nos guía desde la salida de Egipto, ¿sí? Y que nos permite hoy en día en Israel, a los judíos y a los no judíos, ser libres de pensamiento, ser libres de crear, ser libres de discutir, ser libres de elegir. Durante generaciones y generaciones no pudimos esos tres valores de soberanía, igualdad y libertad, no pudimos ponerlos en la práctica, Claro. ¿entendés? Dependíamos de otros. Y hoy en día el Estado de Israel nos permite vivirlos como algo esencial de nosotros. Ujú. Pues muy bien, pues estos pilares, estos valores que fundamentan el Estado de Israel, solidaridad, igualdad, libertad y todo lo que has comentado antes, creo que son palabras de oro que tú transmites después de haberlas transmitido Theodor Herzl y los vamos a tener muy en cuenta en todo el contexto actual, el contexto de las elecciones, el contexto político de hoy en día, que no hacen sombra a esos valores que tú has recalcado. Ujú. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a usted y a todos los oyentes.